Galáctica, Radio y TV Digital. Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, en tu idioma. Y vamos un poco a conocer qué es lo que está pasando con el mundo inmobiliario, ¿no? Ustedes saben de que se han tomado algunas resoluciones en las últimas semanas con respecto al tema de los alquileres, tanto de las propiedades particulares, de los departamentos, de los locales comerciales, pero qué mejor que hablar con el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Benazar. Buen día, Alejandro, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día y bueno, gracias por llamar. Ale, hay me imagino un sinfín de novedades con respecto al tema inmobiliario en la Argentina. Realmente se ha complicado muchísimo esta cuestión de estas nuevas reglamentaciones que van sacando de alguna manera de la galera, dicen algunos, los legisladores, los senadores y diputados de la Argentina, cuando hay bastante incoherencia con todos estos hechos que se están produciendo en las últimas semanas, ¿no? A ver, en realidad esto trae mucha confusión de partes. Claro. En definitiva, lo que hicieron los diputados el año pasado fue en un consenso y convocatoria general, porque esto es lo que se está instalando, que no convocaron y en realidad se trabajó mucho con varias instituciones, incluso en distintas organizaciones. Se hicieron reuniones, hicimos mesa de trabajo, actuó mucho nuestro vicepresidente de la Cámara de Argentina, Federico López Castromil. Se trabajó muchísimo, incluso la Federación Inmobiliaria de la República Argentina a través de sus representantes. En general hubo varias organizaciones. Ahí queda con media sanción, pensamos que no se iba a tocar el proyecto de ley y a último momento surge que va a comisión en el Senado y sale el dictamen en comisión listo para la votación. Lo que tenemos entendido que sucedió el otro día es que no estaban unos famosos 7 días aparentemente para poder sesionar y aparte que no hubo quórum. Pero en realidad no es la ley ideal o como dicen los ingleses, todo lo que funciona hay que dejarlo. O sea que el sistema hasta acá viene funcionando bien, no habría que tocar nada, pero bueno, esto es un tema que se viene debatiendo hace prácticamente arriba de 30 años y creo que llega a su culminación. O se vota o no se vota, o se aprueba o no se aprueba, pero creo que hay que darle una culminación. Si se aprueba, estamos en la mayoría de los puntos totalmente de acuerdo, como por ejemplo implementar hasta 5 diferentes garantías que incorporan la figura de los recibos de sueldo, que incorporan los seguros de caución, distintos elementos, y en esos elementos de hace rato que se viene aplicando, y sobre todo en el interior, desde las asociaciones que integran la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, los socios de la Cámara, los distintos asociados a nivel nacional, hace rato que vienen implementando lo que es recibo de sueldos. Eso y en los pueblos sucede mucho más porque la gente se conoce. Ahora, en relación al Capital Federal y las distintas grandes ciudades, urbanizaciones, se empezó a aplicar, se empezó a aceptar y hoy funciona. O sea que la ley podríamos decir que la fuimos conversando, charlando, se fueron aplicando distintas situaciones. Los seguros de caución explotaron muy fuerte. Hoy hay varias compañías, varias ofertas, e incluso están haciendo bajar los seguros. Después, por ejemplo, hay una cláusula de mediación y lo que le agregamos fue arbitraje. El arbitraje es algo que debería bajar en el impacto del costo de los seguros, prácticamente de hacerlo reducir hasta un 50%. O sea, porque le baja la conflictividad y le da previsión al conflicto. En relación a la expensa, viene a clarificar a quién le corresponde la expensa. Que había algunos propietarios, por comentarios, que lo que era expensa extraordinaria y ordinario se le incorporaban al inquilino. Bueno, con esto no va a suceder. El otro tema es la actualización o previsión que se hacía de los contratos. Con esto se va a buscar un orden de un índice entre lo que es el IPC y lo que es el RIT3, que es el trabajador estable, y el IPC, el índice del precio del consumidor. Eso viene a clarificar también porque ya
le da previsibilidad a los contratos, más allá que nosotros teníamos previsibilidad en los contratos con lo que era la previsión. Ahora, y después hay otro elemento que, bueno, quedo a la escucha tuya. Claro, bueno, mira, hay varios temas, por ejemplo, lo que nos están preguntando muchos oyentes y televidentes hace un par de días, por eso justamente la idea era de consultarte y charlar contigo como para ir planteando estas inquietudes. Luego de justamente esta decisión de, digamos, dejar en stand-by el tema del incremento de los alquileres específicamente en la capital federal en estos tiempos de pandemia, que entendemos de que, bueno, hay gente que la está pasando muy mal, conocemos un poco toda la situación de los comerciantes, pero llevándolo al campo de las viviendas particulares, ¿no hay como una especulación, un abuso de parte de los inquilinos en, digamos, plegarse a esta decisión de no pagar los alquileres como viene aconteciendo? Nos preguntan muchos, por ejemplo, que dicen de que tienen alquilado por ahí un departamentito de 1 o 2 ambientes, jubilados, gente que, bueno, es el único ingreso que tienen aparte de la miserable jubilación que están recibiendo, que, bueno, durante sus años de trabajo han podido comprarse por ahí un departamento, han invertido en él como para tener, digamos, una renta mensual. Muchos nos dicen de que los inquilinos no están pagando, se subieron al caballo de esta decisión que tomó el gobierno de, bueno, tratar de flexibilizar la cuestión de los alquileres, y hace 2 o 3 meses que no le están pagando, dice, los alquileres. ¿Qué pasa? ¿Hay abuso de parte también de los inquilinos en especular con esta situación? Porque uno entiende, por ejemplo, aquellos locales comerciales que están hace 30 o 60 días cerrados, que, bueno, lleguen a algún acuerdo con los propietarios, ¿no? Que de alguna manera le den un poco de elasticidad. Pero en el caso de las viviendas particulares, ¿qué pasa con esta situación donde prácticamente los propietarios están totalmente desprotegidos? Nos dicen acá muchos que nos están escribiendo y whatsappeando, porque realmente no pueden cobrar la renta, o sea, los están bicicleteando los inquilinos para no pagarle justamente los alquileres, no pagan expensa, no pagan los servicios, no pagan el alquiler. Hay muchos casos, por ejemplo, que dicen que hace 2 meses o 3 meses que no les pagan los alquileres. ¿Qué pasa con esta cuestión? O sea, ¿el gobierno se descuida y favorece un sector perjudicando a otro en la cuestión, por ejemplo, del sector inmobiliario con el tema de los alquileres? Bueno, acá lo que hizo el DNU es darle una herramienta de negociación y de previsibilidad hasta septiembre, por lo menos, y acá suceden varias cosas. Primero, que lo pone como gran protagonista el profesional inmobiliario. Fíjate vos que lo que han logrado en Capital Federal o en algunas ciudades es la eliminación del honorario del profesional inmobiliario. Entonces, esa gente que vos estás comentando debe ser la desprotegida de un profesional que es experto en negociación, resolución de conflictos e intermediario de partes. En las inmobiliarias eso no está sucediendo. En las inmobiliarias te diría que abril se cobró todo, mayo casi todo, queda un muy leve porcentaje, como es normal todos los meses. Y en relación al que junio también no va a haber problema porque el profesional es experto en negociación y resolución de conflictos. O sea que en ese aspecto está. Esas personas que están teniendo inconveniente, lamentablemente o contrataron directo o no tomaron los recaudos correspondientes, y lamentablemente ahí se va a ver mayor impacto. Ahora, si tienen garantía, por ejemplo, el gran actor, ¿cómo? Si tienen una garantía y el inquilino, por ejemplo, no está pagando, ¿se puede ejecutar directamente o reclamarle? Hay que ver qué tipo de garantía pidieron, de qué forma, si pidieron los recaudos, lo que hace el profesional, por eso es un profesional inmobiliario, es pedir si la garantía realmente existe, pide el certificado. Todo lo que es informe, la gente normalmente no pide nada de eso, no está al tanto. Yo veo en un papel, dice escritura, y le dan una copia y ya es suficiente, y no es así. Claro. Ahora, ¿hay garantías adecuadas justamente como para que se eviten este tipo de manipulación o de aprovechamiento que hacen muchos inquilinos? Que hoy tiene el mercado inmobiliario argentino, que hoy lo reconoce el mismo DNU. Son los seguros de caución y demás. Y lo reconoce la gente, no, es el profesional inmobiliario. Claro, por un lado eso, y por otro lado tener una garantía efectiva, real. Deja muy claro la incumbencia del profesional inmobiliario. Está bueno eso, porque por lo menos le da cierta jerarquía a ustedes y le da una herramienta razonable para actuar. Pero el propietario, cualquier persona, con tal de ahorrar un peso, evita cualquier profesión, ya sea inmobiliario, abogado o contable. Lo que pueda creer que lo sustituye, incluso nos involucramos todos en esa. Si uno puede arreglar el auto y tratar de hacerlo funcionar, evita el mecánico. Bueno, en esto es muy jodido porque es un matrimonio que se genera durante 24 meses o 36 meses,
que una vez que le erraste por todo el contrato y mucho más todavía. Ajá, claro. Y estás poniendo en riesgo 100, 200, 300 mil dólares de valor de propiedad. Claro. ¿Por cuánto? Por nada. Claro. Entonces, en estas situaciones donde se encuentran hoy los que han hecho las contrataciones, lamentablemente sin la actitud profesional, tanto de un lado del otro, porque así como hay inquilinos que pueden llegar a ser complicado, hay propietarios también muy jodidos. Sí, hay de todo, de los dos lados. Pero como que ahora sea, se subieron los lados. inquilinos a esta nueva onda, viste, que generó, lamentablemente, el Ejecutivo Nacional genera, viste, este tipo de conflictos. Sí. No tenemos caso de estos tipos de problemas. No hay. Ajá. O sea, aquellos profesionales que están trabajando... En la inmobiliaria no nos ha surgido estos inconvenientes. Es distinto lo comercial que lo familiar. Pero en lo familiar, la gente está muy tranquila con lo que está sucediendo y cómo está llevando el proceso de negociación el profesional inmobiliario, y te digo la verdad, pasamos a ser, sin quererlo, el gran protagonista del mercado. Bueno, está bueno eso. Porque, hoy ya hay mucha gente que ha pasado a la fintech, a los bancos, de los profesionales, y un poco porcentaje queda porque también se descubrió que la mayoría de los propietarios de estas unidades funcionales son todos jubilados, la mayoría. Claro. Entonces hoy se cae el mito, se derrumba el mito de las grandes fortunas que se dedican a locales familiares. Claro. Las grandes fortunas se pueden dedicar a un emprendimiento comercial de gran porte o de gran envergadura. De negocio. Ahora, por eso esta gente que cuenta, digamos, como yo te decía, con un departamentito, un local, como para tener un ingreso extra, con esta decisión que toma el gobierno, ¿no los afecta directamente a aquellos, bueno, que no tienen por ahí el respaldo que vos estás planteando, que es lo lógico y lo razonable? No, que lo busquen, porque profesional inmobiliario hay en todo el país y hay en creces. O sea, en un pueblo como San Pedro tenés 40 inmobiliarias, cada 60 familias tienen un inmobiliario del pueblo. O sea, las garantías están en las inmobiliarias. Hay que contratar a un profesional debidamente matriculado, controlado, fiscalizado por un colegio. Tenés doble garantía y tenés un tema de mala praxis si hay un error de parte de la inmobiliaria, que son seguros que resguardan al propietario y al inquilino ante una mala praxis. Claro. A lo que yo voy, Alejandro, entiendo perfectamente esto que vos aclarás, pero un poco esta decisión del gobierno, ¿no?, de prolongar y de un poco generar esta nueva reglamentación dentro del sector inmobiliario, genera confusión, genera algún tipo de trastorno en el caso, por ejemplo, de, como bien vos lo planteás, aquellos que no están siendo asesorados, como por lo menos para responderle a la gente que nos está consultando, ¿no? Que busque un asesoramiento. Pero legalmente, como para que los oriente y los readapte, digamos, a esta situación que se vive. Porque hasta acá el único que puede darle solución a cada problema en particular, más allá que haya hecho la contratación directa, es el profesional inmobiliario. Seguro. O sea, que busque un asesor de su zona. Claro, en cada localidad, que sea, responsable y un tipo que tenga una seriedad en cuanto a la trayectoria, ¿no? Tampoco, y cuando hay conflicto no saben cómo solucionarlo. Para eso está el profesional inmobiliario. Seguro. Ahora, a lo que yo te preguntaba, en definitiva, esta decisión que tomó el gobierno, ¿perjudicó de alguna manera la disponibilidad de los alquileres dentro del ámbito de la capital federal, del Gran Buenos Aires, del interior de la Argentina? ¿O ustedes notaron que no afectó para nada? O sea, que mantuvo la continuidad, digamos, de la oferta y la demanda que ya existía dentro del mercado inmobiliario. No, y sobre todo nos dio mucha tranquilidad porque esto era totalmente desconocido. Ellos contaban con información que nosotros no le disponíamos. Lo primero nos pusimos nerviosos porque dijimos esto va a terminar en un problema bárbaro y a la larga nos dimos cuenta que las medidas fueron acertadas. Por lo menos los convocaron y los consultaron a ustedes antes de tomar decisiones, que eso es muy importante. A la Cámara Inmobiliaria Argentina, si tenemos algo que decir, fuimos atendidos por todos los gobiernos y sobre todo por al principio y en continuación, y hoy estamos en conversación permanente, no solo con este gobierno en el Ejecutivo, sino los distintos gobiernos provinciales, municipales, o sea, hemos hecho protocolo para las 24 provincias, los 1000 y pico de pueblos, o sea que hasta acá la respuesta es total. Y de ende hubo una unificación entre la Cámara Inmobiliaria Argentina y FIRA, porque consideramos que debemos unificar la voz del sector y entonces hoy
Con esa institución nosotros tenemos colegios, cámaras, asociaciones, todos juntos en un solo mensaje, para evitar la confusión de mercado. Este parate que hay de pronto en la construcción momentánea a raíz de la cuarentena, ¿perjudica, digamos, la oferta? ¿Cómo estás visualizando vos? ¿La gente del sector está viendo que esto se abra a mediano plazo como para que se permita continuar, digamos, con la construcción de edificios y de nuevas disponibilidades en cuanto a departamentos, a viviendas en el ámbito nacional, que es tan interesante y necesario, o va a complicar por ahí el panorama en los próximos meses, Alejandro? A ver, son dos cuestiones. Sí. Lo que es la operatoria de propiedades, hace 24 meses venimos en una caída libre espectacular. Claro. Desaparición de los créditos, sí. O sea, la actividad nuestra está muy golpeada, pero muy golpeada. Sí. Ahora, la cuarentena hizo una democracia de esta situación, los golpeó todo por igual. Claro. A todo por igual, o sea, no quedó ni periodista. Sí, no hay hasta nada. Se fueron los periodistas hasta la casa. Claro. De hecho, hoy estamos hablando cada uno de su lugar. No creo ni que vos estés en la radio. No estoy en la radio. Estamos, viste, con lo mínimo elemental. Pero claro, yo soy en Galáctica, estamos en el espacio. Bueno, soy por ahí un privilegiado. Lo que pasa es que, bueno, estamos intentando manejarnos, digamos, con los controles al mango. Prácticamente estamos con un 10% de la gente, de los colaboradores que trabajamos habitualmente, pero cada uno en su evidentemente casa no están el 90% en su casa. Modernidad. Así es. Y lo que ha hecho esta democratización de esta cuarentena es ponernos nerviosos al principio, una pandemia económica, una pandemia de incertidumbre, y hay que evitar la pandemia psicológica, y creo que en ese aspecto también el gobierno ahora, con la cuarentena administrada, más la prueba y error de algunas liberaciones, va a ir dándole orden en lo inmediato, porque bueno, yo vuelvo a repetir, no creo que ningún gobierno, ni bien asume, quiera esperar una pandemia. Puede esperar un problema económico, laboral, de lo que vos se te ocurra, pero una pandemia, es una desgracia, menos mundial. Claro, a nivel internacional. O sea, esto chapó a los distintos actores que han logrado sobrellevar todo esto, porque por más que le acierten o le erren, yo creo que lamentablemente es cuando vos sacás el dedo al aire a ver para dónde va el viento. Claro. O sea, ni sabés cómo reacciona el viento. Entonces, en esta situación, lamentablemente, hay que estar en las tomas de decisiones de las distintas áreas de gobierno, ya sea municipal o no es gobernación fácil, o en este caso nuestro presidente. Tenemos que ser más colaborativos que nunca, y creo que en esa situación, lo que es la caída libre de la venta, ahí sí surge otra situación. En el mundo, por ejemplo, Estados Unidos, el otro día hacíamos un congreso y las propiedades habían bajado en la operatoria de comercialización en el orden del 40%. 40%. Acá cayó a cero. A cero, claro, es tremendo. Y sí, evidentemente es cero. Qué bárbaro. Una escritura en provincia de Buenos Aires es cero. Es cero, claro. Ahí te habla la cara es claramente la realidad de lo que se está viviendo, ¿no? Eso te demuestra que es tremendo. Ahora, y hay mucha preocupación de nuestro sector, que gracias a Dios hasta ahora continúan un poco con el tema de los alquileres, y hoy queda demostrado que socialmente hemos activado un mecanismo de armonización, por lo menos para el tema habitacional. Y en el tema comercial, lo que está sucediendo es negociación permanente, cada provincia tiene su negociación, cada local tiene su situación y cada negocio tiene su situación. Entonces ahí sí hay negociaciones y las partes se están poniendo totalmente de acuerdo. Perfecto. Y las que no, después de septiembre, Dios dirá. Y ahora, ¿hay, digamos, una apertura, hay alguna conversación, algún tipo de negociación entre la Cámara Inmobiliaria Argentina, entre la gente del sector a nivel nacional, con el gobierno, con las entidades bancarias, como para agilizar esta cuestión de permitirle a la gente, Dios mediante, pasado esta dramática situación del COVID-19 que vivimos, de que se puedan llegar a generar nuevas alternativas para la compra de departamentos, de las viviendas familiares? Viste que hay mucha gente que realmente no ha podido acceder a pesar de los créditos que se dieron. ¿Cómo estás vislumbrando vos? ¿Cuál es el panorama que pensás se va a generar en el futuro inmediato?
Sí, herramientas estamos trabajando con el Ministerio de Hábitat, con distintos organismos, incluso estamos armando un proyecto con la Universidad Nacional de La Plata, el famoso PBI. ¿Qué participación tiene la Mesa de la Industria Inmobiliaria Argentina en el PBI? Tanto en la participación de ingreso y egreso, como la participación de el área laboral, estable y no estable. O sea, y va a sorprender esa proyección. Incluso, esto es muy importante transmitírselo al público. Ahora, en el mundo, el comportamiento es totalmente diferente a nosotros. Los nórdicos, más del 70% te diría, o dentro del parámetro del 70, 60, por ahí son inquilinos y el resto es propietario. Acá en la Argentina es a la inversa. ¿Qué porcentaje, digamos, de falencia existe en cuanto a vivienda familiar en la Argentina? ¿Tienen algún trabajo de campo, alguna elaboración al respecto? Bueno, por todo lo que comentan los distintos medios y las instituciones y toda la información que uno recaba, se habla en el orden de los 3,5 millones de hogares, pero estos 3,5 millones de hogares no quiere decir que estén sin viviendas. O sea, vos tenés viviendas deficientes, viviendas a mejorar, viviendas a trasladar, e incluso los alquileres, que deben ser en el orden del 1 millón y algo, tenés mucha gente, más del 60%, que son propiedad de otra propiedad, que por cuestiones de mudanza, por cuestiones de espacio, a grande, o sea chique, o sea chique y sea grande, hacen la mutación. En Capital Federal tendrás otros casi 300.000 contratos. Ahora, no quiere decir que todos necesitan vivienda. Seguro. Y hay gente que, por ejemplo, le conviene más alquilar que comprar, porque la coloca en otro portfolio de negocio, le da para la renta, le da para todo, porque no hay que olvidar que la renta de una propiedad hoy no sirve más allá que para resguardo de valor, porque estás hablando de una tasa de recuperación del 1,5% anual. Es tremendo eso. Esto ha permitido, digamos... El que tiene 100, 200, 300 mil dólares, los coloca en algún otro portfolio de negocio y le da un rendimiento para pagar el alquiler, vivir, y todavía le sobra plata. Qué bárbaro, claro. O sea, ¿cómo se ha deteriorado, se ha tergiversado toda la estructura, digamos, de los sistemas financieros y de comercialización, ¿no? Porque esto ha llevado a un deterioro importante también de eso. Hoy descubre el público en general que la mayoría de los propietarios habitacionales son gente mayor. Claro. Derrumbó todo esta pandemia, lo clarificó todo. ¿Y de qué manera esto se puede revertir a mediano plazo como para facilitar una, digamos, reinvención en el sector inmobiliario que le permita a las familias generar esa posibilidad de poder llegar a adquirir justamente algún plan para obtener una vivienda en el futuro? Bueno, nosotros estamos generando, hoy por hoy estamos tratando de ver cuándo salimos de la pandemia, primero. Segundo, estamos viendo si que salga la vacuna. O sea, tenemos un montón de prioridades. Vaya para pasar. Ahora, sí estamos trabajando en volver a reinstalar lo que es el famoso CEDIN, lo que tiene que ver con crowdfunding, distintas alternativas, incluso estamos hablando de criptomonedas, o sea, hablando de lo que el mundo está hablando, a pesar que hoy tengamos esta situación. Creo que hoy la oportunidad que tuvimos es los analfabetos tecnológicos que éramos nosotros, hoy adaptarnos y nivelarlo con las edades. Y el segundo lugar es que nos ha dado la capacidad de profesionalizarlo aún más, porque estamos estudiando permanentemente, haciendo charlas, congresos, hablando con todo el sector, con todo el mundo y con toda la Argentina. Hoy nos comunicamos por Zoom, por... Sí, seguro, tenés otras herramientas. Adobe Connect, o sea, es impresionante. WhatsApp ha mutado a tener una charla con videoconferencia a través de un celular, hasta 40 personas, 50 personas, o sea... Esto nunca sucedió, lo hizo la pandemia. Lo que iba a suceder de acá 4, 5, 6 años... Se adelantó, Se adelantó 50 días. No hay mal que por bien no venga, dice el refrán. Bueno, en algunas cosas perjudica y en otras... un cambio de la matriz de los negocios. Seguro. Bueno, esto es muy importante. Realmente te agradezco esta gentileza que tuviste de compartir estos minutos con nosotros. Por lo menos sabemos que el mercado está... Disculpame, te voy a decir un dato. A ver, decime. ¿Sabes lo que está sucediendo ahora en estos últimos 2 días? Porque no ha sucedido antes. En estos últimos días... Mucha gente salió a consultar propiedades para el cambio de hábito de su nivel de vida. Ejemplo, los balcones hoy pasan a ser casi tan
Necesario, tan importante fundamental. como Sí. el valor metro de un departamento. Y sí, luego del encierro, Hoy evidentemente hay hay mucha gente que quiere cambiar el departamento por un balcón. Exactamente. O por un patiecito, ¿viste? Por un por PH, una patio. pequeña Por terracita. ejemplo, el otro día hablando con colegas de Pinamar, Sí. la gente de Pinamar dice, no damos abasto de consulta. Lo Mirá que no vos. se puede mostrar Ajá. o no se pueden mover, pero el día que se puedan mover, hay mucha gente viniendo a comprar casa, Sí. porque estas herramientas tecnológicas hacen que hoy puedan manejar todo lo de Capital Federal o casi todo En cualquier lugar, claro. con un celular. Exacto, sí, te facilita la vida totalmente, o sea, el desplazamiento Yo creo que va a hasta una isla descongestionar en el medio del bastante Atlántico, también la teniendo movilidad. conexión, lo primero que te van a preguntar es si tenés conexión. Claro, Ya no importa el departamento o la casa, es si tenés buena conexión sí. Ujú. de datos, ¿o no? Sí, básicamente la nueva vida del ser humano pasa por allí, ¿no? Está todo centralizado en Galáctica, eso. vos podrías Sí. transmitirlo tranquilamente de una isla del medio de Japón. Seguro, sí. Bueno, por lo pronto ahora estamos conectados, para que tengas una idea, con los corresponsales en Dubái, en Medio Oriente, en Tel Aviv, en Jerusalén, en la Florida, Estados Unidos, en México. O sea, tenemos ensablada toda la conectividad en forma simultánea. ¿Vos O sabés sea, lo que están cosa que estudiando antes las era grandes imposible. empresas ahora? Ujú. Las grandes empresas están estudiando poner una cantidad X de días de trabajo Sí, y un par de días que te vaya a tu casa o a cualquier lado de vacaciones mientras haga el trabajo en forma exactamente. remota. Sí. Y con eso bajan los costos de la empresa, Seguro. se oxigena más la persona, se divierte, volvemos a tener alegría, o sea, la modernidad esta nos Fundamental. dio la posibilidad de decir, salite de tu lugar de confort, Exactamente. que hay otra vida. Exactamente. Es un cambio realmente que se avecina muy interesante para la humanidad porque le va a permitir oxigenar y mejorar seguramente su calidad de vida. Lástima que, bueno, tuvimos que atravesar esta situación, pero por lo menos es pero un nuevo siempre de lo malo aprendizaje, que ¿no? salga algo Claro, muy bueno. seguro. Ale, te mando un gran abrazo, esperemos que la cosa mejore rápido para ustedes también, para toda la gente del sector y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias a vos, gracias por difundir y bueno, gracias por atender muy bien el sector profesional inmobiliario, desde FIRA, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina y todas las instituciones del país. Agradecemos minuto a minuto el trabajo impecable que hacen todos ustedes en la gran difusión y esto nos ha logrado amigarnos con nuestro sector, Seguro. comprender que también tenemos que difundir la parte humana de las personas y ni más ni menos hacemos acceder a una vivienda y que eso se transforma en un hogar. Mil gracias. Te mando un gran abrazo y también un gran saludo a todos los sanpedrinos. ¿Estás allí en la provincia o estás en Capital ahora? Estoy en todos lados. Bueno, no te deschavamos. Un gran abrazo para todos los sanpedrinos y para toda la gente de ese hermoso lugar en el Gran Buenos Aires. Alejandro Benazar, el hombre de la Cámara Inmobiliaria Argentina, el presidente de esta organización, que charlaba con nosotros para plantearnos un poco la realidad de lo que pasa justamente en el sector inmobiliario. Seguimos en el Glóbulo Magazine a través de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica con ustedes. Galáctica, Radio y TV Digital. La economía en la Argentina está bastante resentida. Se sabe que justamente el 15% del país en cuarentena produce la mitad del PBI. Incluye, fíjate, el área metropolitana de Buenos Aires y Córdoba capital. Pero, mira, en estas zonas más de la mitad del empleo privado formal ya está trabajando. Hay que ver qué es lo que va a pasar en los próximos tiempos con la economía, con los movimientos financieros, con esta negociación con los bonistas, con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, lo ideal es hablar con los expertos, con los que saben y conocen del tema. Por eso le vamos a dar la bienvenida a uno de los grandes especialistas en economía, uno de los analistas locales más prestigiosos como lo es Miguel Ángel Bogiano. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bien. Miguel, ¿cómo estás visualizando lo que está aconteciendo justamente con la economía de la Argentina en estas horas donde estamos previamente, dicen algunos, al cierre posible en las próximas horas de la negociación con los bonistas, a estos acuerdos que se están intentando hacer, donde está interviniendo duramente el Fondo Monetario Internacional y donde la Argentina todavía no ha dado una resolución de qué decisión va a tomar, ¿no? Bueno, creo que sería muy positivo si se pudiera llegar a un acuerdo. Llegaremos a no digo lograrlo. nada nuevo, pero acá también hay que entender lo siguiente. A ver, Miguel, contame. Tampoco hay que creer que si se llega a tener un entendimiento, un arreglo, Sí. Uh-huh. esto nos permite hacer cualquier cosa. Ahí está. Porque
si llegan a un acuerdo, van a tener que cumplir determinadas condiciones. Por eso. Esas condiciones no creo que sean sencillas. ¿Están dadas las condiciones para que la Argentina realmente cumpla una buena vez en la vida con estas decisiones fundamentales para el futuro del país? Pero es que va más allá de que cumplan o no la letra esta. Primero lo que hay que ver es si esto permite una renegociación a nivel total, no solamente estos 500 millones. Si efectivamente esto permite renegociar los miles de millones que se van a necesitar para lo que queda del año, que creo que son 2 o 3 mil millones de dólares más para renegociar deuda extranjera. Pero tampoco eso nos resuelve totalmente la situación. Es decir, seguimos teniendo que afrontar un montón de pagos y tenemos un déficit primario tremendo, que es amplísimo. En estas circunstancias donde tenemos a la economía parada y solamente se cree que uno puede mantener todo emitiendo pesos, bueno, eso es una ilusión. Eso no necesita ser nadie economista para saber que no puede funcionar mucho tiempo, que puede ser algo transitorio y que en realidad el riesgo que se corre es muy grande de todo eso. Entonces, acá la cuestión es, no hay noción de una cuestión de diagnóstico elemental, es que en esencia el problema de la Argentina es fácil de entender, es que se gasta más de lo que entra. Claro. Ahí está. Después cuando empiezan con la conversación de bueno, ¿y en dónde cortaría? No, momento, no me pienso ni meter en esa conversación, porque no hay consenso acerca de cuál es el diagnóstico. Entonces, ¿por qué me voy a poner a ver cómo le voy a cortar el brazo al paciente si ni siquiera estamos de acuerdo que es necesario cortarle el brazo al paciente? ¿Y por qué no ejerce otro cambio de actitud, digamos, la dirigencia, los gobiernos en la Argentina en las últimas décadas que constantemente vuelven a insistir con una situación o con un sistema que se saben que no funciona, que no da resultados? Porque hay conflicto de intereses, porque eso a ellos les conviene. Es muy simple, porque vos tenés el clientelismo político instalado en el poder. ¿Entendés? Entonces acá, a través de regalar planes, que regalar planes quiere decir le cobro a los que producen y le regalo a los que no trabajan, le regalo planes por tiempo indeterminado, que van sumando la cantidad de planes, ya es un rompecabezas que hay gente que puede estar cobrando 2, 3, 4, 5 planes y eso puede equivaler a lo que ganaría si estuviera trabajando. Exacto. Entonces, ¿qué incentivo tiene el tipo ese a ponerse a trabajar si está viviendo de arriba? Seguimos generando vagancia, seguimos generando atorrantes que siguen, digamos, mamando de la teta del Estado. Pero lo que pasa es que vos me preguntaste por qué. Y lo que hay que entender son los incentivos de cada uno. Y el incentivo de la clase política es seguir haciendo eso. ¿Por qué? Porque, fíjate, imagínate que vos tenés que a un tipo le sacás 10.000 pesos y esos 10.000 pesos se los regalás a otros 5 y le das 2.000 a cada uno. Bueno, al que le sacaste los 10.000 pesos vas a perder ese voto, pero ganaste 5 por otro lado. Así que en el neto ganaste 4 votos. Listo, amplificá y se acabó la historia. Ahora esta especulación no llega nunca a buen final. Esta especulación que vos planteás no llega nunca a buen final, porque vos le estás sacando justamente, es clarísimo lo que vos planteás, pero tampoco le estás dando ninguna alternativa al tipo que está produciendo, que hoy está peor que nunca y es el que le da las alternativas a través de la generación de los emprendimientos, de las pequeñas mini empresas que se generaron, que prácticamente quedaron todos en la lona y que no tuvieron ningún tipo de respaldo. Eso es lo llamativo, porque esa perversidad tremenda que tiene la dirigencia política, porque lo estamos viendo ahora, ¿no? Está bien, le dan una contención, una ayuda a un sector, pero el otro sector está prácticamente sin percibir absolutamente nada de nada y encima tiene la tremenda carga de tener que seguir manteniendo el pago de los impuestos, el pago tremendo de los excesivos servicios públicos deficientes y carísimos que tiene la Argentina. O sea, todas estas barbaridades que vuelven a repetir los dirigentes políticos de una manera incoherente. Bueno, vos me pediste a mí que yo te describiera lo que está pasando y la descripción es la que te acabo de hacer. Vos tenés un sistema político que vive del clientelismo y que lo viene extendiendo. ¿Ok? En esencia es eso, y cuando se encuentra con que ya no puede tomar más deuda para seguir gastando, con que ya no puede cobrar más impuestos, ¿qué hace? Recurre al Banco Central. Y es por eso que el peso no vale nada. Porque en última instancia, lo que no consigue con deuda
con impuestos o con vender activos del Estado, como pasó en la década del 90, vendiendo todas las empresas estatales, claro. Cuando se acaba la caja, bueno, la dirigencia argentina es totalmente predatoria. Entonces, por ejemplo, fue y agarró la caja del ANSES, de las AFJP. Sí. Uh-huh. La AFJP se la tomaron. Sí, ya vimos lo que pasó. Ya, no quedó más nada. Uh-huh. Entonces, este comportamiento predatorio, cuando ya no queda más nada que comer, que corroer, bueno, se recurre en última instancia al Banco Central. Uh-huh. Y da la impresión de que ahí estamos. Entonces, de alguna forma, sí. Fíjate lo interesante, uno dice, ojalá que nos renegocien la deuda. Sí, puede ser, obviamente conviene, pero también te permite un poco estirar la situación de creer que te puedan seguir financiando y vos no te tenés que hacer cargo de tus problemas. Entonces, también está esa situación. Claro, si pero no te va generando nuevos compromisos. Que hacerte cargo de tus problemas. Claro, eso no te genera, Miguel, nuevos compromisos y más incertidumbre y más meterte e ir cayendo más al fondo de la cuestión. Momento, porque tampoco creas que esto es un cheque en blanco. Acá, seguro, claro. Acá Argentina está súper acorralada y si le permiten seguir estirando, vamos a decir, sí. No caer en default. Ajá. O tener esta salida rápida, porque sí. Técnicamente ya caímos en default y los seguros contra default se dispararon. Estamos en default ya hace bastante tiempo, pero sí, justamente... Pero formalmente no estamos hace tanto a nivel ley extranjera, sí. Al menos para lo que es el pago de seguros contra default. Claro. Uh-huh. Pero dicho esto, sí. Si se llega a un entendimiento, van a ser unas condiciones que Argentina va a tener que ajustarse el cinturón. Claro. Uh-huh. Entonces, ¿las cumplirá? ¿No las cumplirá? Y bueno, yo no sé, y capaz que tenemos ahora un pequeño veranito de unos meses porque sí. Hay un entendimiento y después vemos que enseguida no llegamos a cumplir las cosas y volvemos para otra atrás. Vez con la misma historia. Ahora, estos compromisos no van a recaer siempre en las mismas personas, siempre en los pequeños emprendimientos productivos como para... volver a presionarlos y saber cómo termina, porque ya hemos visto esta película ya se vuelve a repetir en varias oportunidades en la Argentina, ¿no? ¿Cómo nos intenta revertir esto sabiendo que vamos a llegar a esa situación, Miguel? Bueno, y esa es la pregunta de Argentina, qué sé yo, no es la pregunta que estás haciendo vos, es la pregunta de por qué somos un país de idiotas, básicamente. Sí. Vos me estás preguntando por qué somos un país de idiotas, es una buena pregunta. Uh-huh. No, por eso, porque hay que aclararlo, hay que decirle a la gente para que sepa dónde estamos parados. Sí. Tiene que ver con los incentivos de la política. Uh-huh. Empecé por ahí. Tiene que ver con el incentivo de que el tipo que está en el poder le conviene seguir haciendo clientelismo, le conviene seguir gastando y se quiere instalar en el poder. ¿Cuál es el objetivo del gobierno hoy? A ver. Mantenerse en el poder, no hay otro objetivo. Vos pensás que están pensando en que crezca el país, la patria grande. Estamos locos. El único objetivo es mantenerse en el poder, sacar a los kirchneristas que estaban en la cárcel de la cárcel, que ya lo lograron, asegurarse de que no vuelvan a entrar a la cárcel y no hay más. Y ver qué otra cosa se pueden robar. Punto final. No Tremendo. Hay otro objetivo. Tremendo lo que decís. Pero esa es mi interpretación. Ajá. ¿Y la sociedad estará dispuesta a permitir este tipo de situación sabiendo de que eso sigue generando más caos? Va a salir con ametralladores a la calle. Uh-huh. No es tan fácil, estará dispuesta a aceptar. ¿Qué va a hacer? ¿Desobediencia fiscal? Uh-huh. ¿Entendés? Las cosas terminan sucediendo en momentos de crisis cuando ya todo revienta. Bueno, acá lo están ayudando, porque al final la cuarentena está poniendo en pie de guerra a algunos tipos que dicen, voy a tener que empezar a hacer algo porque no me puedo quedar en casa. Pero tampoco hay que sobredimensionar las posibilidades que tiene la sociedad civil. ¿Qué se va a levantar en armas? ¿Cómo se produce la rebelión fiscal? Porque si no paga uno, te manda la pipa y se acabó. Tiene que ser una cosa coordinada. ¿Entendés? No es tan fácil. ¿Y la sociedad argentina está preparado para eso? ¿Pensás de que puede tomar conciencia? No lo sé. Pero la situación es el gran dilema que existe en estas horas, ¿no? En el que hay cambios de fondo, es en las grandes crisis. Ajá. Así que si queremos tener chance de algún cambio, vamos a tener que afrontar una crisis grande que me parece que vamos todavía... sí. Es muy probable que todo este jueguito de seguir imprimiendo pesos, que algunos dicen, mirá, imprimimos una barbaridad y no hubo inflación. La verdad que para decirle, bueno, agarrá el libro más elemental de historia económica, monetaria, y vas a ver que la inflación no se manifiesta de manera automática. Pasan unos meses, así que bienvenidos, porque para fin de año, y vas a tener una inflación que ya en ese momento no la vas a poder controlar, porque la única manera en la cual se está financiando todo es a través de la
de la maquinita del Banco Central. Y esto obviamente no se necesita ser economista para darse cuenta que es un problema. Exacto, sí. Ahora, y la gran mayoría de la sociedad ya está tomando conciencia de esta realidad porque también se están viendo los movimientos de la discontinuidad de la cuestión productiva en el país, sacado contadas excepciones, ¿no? Inclusive estamos viendo que aquellos inversores o aquellos tenedores de cierto capital como que están intentando ya evidentemente de fugarse o de rajarse del país. Eso no se da. La clase dirigente se da cuenta, lo sabe perfectamente. ¿Cómo haces para concientizar a la sociedad? No te digo que reaccione de alguna manera. Vos, Pedro, me haces unas preguntas que son tan abiertas y que no tienen respuesta. Claro, bueno, pero por eso... no sé qué pretendés que responda de eso. Son las preguntas de fondo de la Argentina. ¿Cómo haces? Y yo qué sé. En realidad, acá... No, porque por ahí pienso, me imagino que vos como sos un estudioso... No me dejás responder. Me preguntas, empiezo a responder y me hablas encima. Decime. Acá... En principio lo que tenés que poder lograr es una coalición política que proponga una alternativa en el 2023. Ajá. ¿Entendés? Pero no una coalición como la que llevó Cambiemos, que al final teníamos que hacer un montón de cambios drásticos y lo primero que hizo Macri fue bailar Gilda en el balcón. Claro. Fíjate vergonzoso. La inconsciencia del diagnóstico. Él pensó que podía seguir con ese gradualismo y que en realidad no pasaba nada, y a los 2 años tuvimos que quedar ante el Fondo Monetario. El gobierno de Macri se acabó en mayo del 2018. Claro. Desde ahí hasta el final estuvo pidiendo la hora. No funcionó más, exacto. Entonces, lo que hay que entender es que la situación es grave y que va a haber que hacer muchos cambios que nadie quiere hacer, pero que como nadie quiere hacer y todo el mundo patea la pelota, este es el gran juego del gran bonete, todo el mundo patea la pelota, y finalmente, bueno, las consecuencias las estamos viendo, a ver, lo estamos viendo con el dólar por lo pronto. Esto no es trivial, que el contado de liquidación valga 120 y que el oficial valga 70 y que ahora no se sabe si se van a conseguir fertilizantes y otro tipo de insumos importados, y eso es en el campo, que es lo que más se conoce, pero estoy seguro que eso debe estar afectando a cientos de industrias distintas. Mira, ayer hablé, por ejemplo, con la gente del sector electrónico. No hay distribución de elementos de electrónica en ningún lugar en la Argentina. O sea, los importadores están prácticamente frenados porque están calculando sobre un valor de un promedio. Escuchá lo que te voy a decir, No de 130, están hablando de un promedio de 150 mangos el dólar. Es lo que estiman, por ejemplo, algunos de los principales importadores. Y no entregan los productos a los distribuidores justamente por ese motivo. Lo que pasa es que ahora no se ve tan a las claras porque estamos todos adentro de casa en la cuarentena famosa. Exacto. Pero si vos te acordás, cuando se produjo esta brecha tan grande, y estaba Kicillof como ministro de Economía, así es. Bueno, teníamos el dólar oficial a 6 pesos y el contado de liquidación valía 10, más o menos los números son esos. Sí. Y bueno, si te empieza a pasar lo que vos acabas de decir, el tipo que tiene la mercadería dice no te la vendo porque después yo no sé a qué precio la voy a recomprar, entonces no tengo ganas de vender sabiendo que después pierdo plata. Entonces ¿qué hacen? Se quedan con la mercadería, no hay precio. Claro. Ahora teniendo, discúlpame, la experiencia de lo que ya pasó en la época que justamente Alza Kicillof estuvo en el anterior gobierno y se plantearon este tipo de situaciones, ¿el actual ministro Guzmán no visualiza eso con su gente, con sus colaboradores en la situación que está la economía? A Guzmán responsabilidad de todo esto me parece que es equivocado, porque él... me parece que su accionar está muy limitado y acotado a lo que le indican. Yo no sé qué margen de maniobra real tiene para tomar decisiones. No, esa es la verdad. ¿Te parece que está demasiado cercado con viejas prácticas? Pero hay grandes ideólogos de lo que creen que hay que hacer y no el que toma las decisiones de fondo no creo que sea Guzmán. Y el presidente Alberto Fernández, teniendo una experticia, una experiencia en gobiernos anteriores donde él ha visualizado y ha estado de cerca con este tipo de situaciones conflictivas dentro de la economía de la Argentina, ¿no ve que esto se le pueda complicar más allá de lo que están visualizando en estas horas? Porque el solo hecho de, está bien, poner la maquinita en funcionamiento y seguir imprimiendo, descomprime de alguna manera, Miguel, momentáneamente la situación
patética económica que tiene la Argentina. ¿No vislumbra que eso en el segundo semestre, que ya están haciendo, viste, algunas planificaciones, se le va a venir en contra porque evidentemente va a ser insostenible? Me da la impresión de que Alberto Fernández está más preocupado por lo que pase dentro de 3 días que lo que pase dentro de 6 meses. Ese es el cortoplacismo que el tipo está viviendo, sí. Porque bueno, obviamente hay una situación que es de enorme complejidad, que es la sanitaria, sí. Y también el hecho de que obviamente él ve en la economía las consecuencias, pero él habla siempre de aquel periodo de Néstor Kirchner, sí. Que no tiene nada que ver la situación. En ese momento entraban los dólares, sí. No tenía cepo. Era otra coyuntura. Claro, si vos tenés cepo, de lo único que podés estar seguro que no te van a entrar un solo dólar. Sí. ¿Ok? Bueno, lo que... habría que ver si quizás te conviene levantar el cepo, tener un gran salto inflacionario, y bueno, que empiecen a entrar los dólares, porque a 120 probablemente te liquiden los exportadores, y mucha gente diga, bueno, a 120 yo construyo, bueno, un montón de cosas. Sí. Bueno, qué sé yo, pasa que ¿quién quiere tomar la decisión de decir libero? A partir de ahora el Banco Central te vende a 120 o a 130, sí. Y al que quiera, todo lo que quiera. Bueno, no sé. Yo no sé si alguien tiene el coraje para tomar ese tipo de decisiones. Ahí está el tema, claro. Hay que tener mucho coraje y mucha consistencia política como para tomar una decisión que tal vez no está aceptada por el resto de los colaboradores o los cercanos al primer mandatario, ¿no? Por ahí viste una tensión entre ellos mismos como para justamente pero evitar... vuelvo a decir, ¿quién quiere poner la firma de eso? ¿Quién se quiere hacer cargo de eso? Me parece que nadie. Ajá. En esa situación, en este panorama que vos estás planteando, que es clarísimo, ¿no? Que muchos conocemos y que realmente nos preocupa porque está demostrando de que estamos por ahí yendo a un callejón sin salida de alguna manera, ¿no? No es que estamos yendo, ya estamos en el callejón, sí, pero se va a agravar. A 10 centímetros de la pared, no es que estamos yendo, ya entramos en el callejón. Esto como el cuento de los 3 cerditos, ¿no? El primer cerdito hizo la choza de paja. Bueno, ya está soplando el viento. Y me dicen, ¿qué hago? Nada haga, porque ya está, la choza ya está hecha de paja. No, pero ¿qué hago? No, yo puedo hablar de lo que tendría que haber hecho, pero lo que hizo ya está. No se puede cambiar. Nosotros tenemos que imprimir papel moneda en este momento porque no tenemos capacidad de endeudarnos, porque no nos quieren prestar, y además porque no tenemos nada ahorrado. Entonces, no es que el gobierno dice, bueno, no me queda otra que imprimir. Sí, es correcto, pero no queda otra que imprimir porque llegamos a esta situación calamitosa. Ajá. Entonces, no es que es porque... Sí, a ver, pretender asignarle a Alberto Fernández más responsabilidades de las que tiene de la desastre económico, bueno, no sé. La responsabilidad que uno le puede asignar es discutir la extensión o no de la cuarentena y la flexibilización o no de la cuarentena, que es una decisión de él. Pero después, todo el tema de deuda, pero bueno, qué sé yo, ni Guzmán ni Alberto Fernández son los grandes responsables de todo esto. Quizás podrían haber hecho un plan, pero sí, estoy de acuerdo, pero la verdad es que si hubiéramos puesto a Milton Friedman, a Isaac Newton y a Einstein el primer día del gobierno de Alberto Fernández, no creo que estuviéramos en una situación tan distinta, porque ya no había mucho que hacer. El tipo le dieron el auto todo chocado, le faltaban 2 ruedas y le dicen arranca el motor. Y dice, no arranca, ¿qué quieres que haga? No, Fernández, arranca el motor. Sí, ¿qué quieres que haga? Está todo roto. Esa es la situación. Ahora, sabemos la catastrófica situación que agarró un fierro caliente al rojo vivo. Los colaboradores del actual mandatario, la oposición, ¿considerás que están conscientes de la situación que tiene frente a sus manos el actual mandatario, que tiene que tomar decisiones importantes, que no las puede hacer si no hay un consenso, si no hay un acompañamiento general de toda la clase política? Ni siquiera saben qué quieren decidir, de qué consenso. Si aparte... el gobierno ni necesita consenso si tiene votos para casi todo, no consiguió hacer algo que quería Cristina de la Justicia, menos mal. Pero no es que están hoy discutiendo y la oposición le está frente. La oposición no existe, es una ameba informe, ¿ok? No tiene ni voz, no tiene ninguna entidad. A mí, desde mi punto de vista. Pero además de todo esto, acá no se está discutiendo la coalición, el soporte, esto es una discusión mucho más mundana de, a ver, ¿hasta cuándo dura la cuarentena? ¿Y qué hacemos? Es elemental. Todavía no sabemos por qué no se testea. Bueno, estas preguntas que me cansé de hacerlas. Sí, bueno, pero ahí hay una falencia general. Entonces,
¿Por qué extienden la cuarentena? Porque no tienen la menor idea de Dios de cuándo va a terminar. ¿Cuál es el plan? No hay plan de la cuarentena, como no hay plan de la deuda. Entonces, es la improvisación misma, y viendo los números de casos, y bueno, no sabemos si hay el pico iba a estar en abril, el pico iba a estar en mayo, ahora el pico va a estar en junio, mira vos, claro. Y en 2 semanas el pico parece que va a estar en julio, sí. Y vamos a estar en diciembre encerrados con el pan dulce. Pero claro, entonces, ¿de qué hablamos? Es una gran pavada, porque nadie sabe nada. Sí, o sea que vos suponés que también el propio gobierno, el propio Ejecutivo, está asustado porque liberar o abrir esta cuestión le va a generar un mayor conflicto del que ya tiene en puerta, ¿no? No lo del sé, que estamos no transitando. No lo sé, sabe. Porque acá también vos estás... Es todo imprevisible, claro. No, hay cosas que sí son, para mí creo que podría mejorar, porque vos estás, que si no abrís la economía tenés la certeza de fundición de un montón de pymes. Exacto. Y si la abrís, te corres el riesgo más cuestiones sanitarias. Bueno, está bien, pero ya la certeza de la muerte de las pymes me parece que debería ser algo para que empiecen a pensar en levantarlo. Ir abriendo de otra manera, como tal vez lo empezaron a hacer otros países que, bueno, tienen mayores problemas que nosotros, pero que de alguna manera también están visualizando de que no hacerlo le va a generar mayor pérdida de la que tienen en este momento. Entonces, bueno, probablemente. Ajá. Y allí vos pensás de que en el futuro, ¿no? Tal vez se tome conciencia de que el gobierno argentino, en este caso, vaya previendo y visualizando, porque si bien hay un diálogo, ¿viste?, entre el presidente, el alcalde porteño y el gobernador bonaerense, que son, digamos, prácticamente las dos zonas que están con una situación más compleja junto de pronto a Córdoba o al Chaco, el resto de las provincias como que está un poco logrando una apertura económica. ¿Eso puede, digamos, apuntalar esta problemática situación económica que tiene la Argentina, o es necesario otro tipo de resolución? El grueso del Producto Bruto está en provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Por eso te pregunto, claro, ahí está la cosa. La respuesta es que no. No. Claro que no. O sea, obviamente que va a colaborar, es mejor que nada, pero el grueso no está ahí. Es un tema muy complejo, ¿no? Evidentemente va a haber que analizarse de qué manera se puede lograr producir un cambio rápido para no producir más daño del que tenemos. Bueno, pero me parece que están tomándose demasiado tiempo para tomar esa decisión. Vamos 80 días y no se les cayó una idea demasiado creativa, ¿no? Ajá. Falta eso justamente, ¿no? Generar confianza y salidas con alternativas creativas que permitan ir de alguna manera descontracturando la situación económica del país, porque si no, evidentemente no hay, digamos, un futuro razonable a mediano plazo. Así es. Miguel, te agradezco realmente este análisis. Es triste, lamentable saber que estamos parados justamente en una situación de stand-by y que nos está produciendo un daño continuo y permanente, ¿no? Justamente por la falencia de no ser operativos y tomar decisiones que, bueno, tal vez no puedan gustarles a muchos, pero habría que tomarlas ya rápidamente para no seguir dilatando esta dramática situación que estamos viviendo, ¿no? Coincido que es así. Te mando un gran abrazo, gracias, muy amable. Miguel Ángel Bogiano, analizando un poco esto que muchos conocemos, que estamos viendo, visualizando hace tiempo y que lamentablemente vemos que tristemente no estamos equivocados en ese tipo de reflexiones y de análisis que hacemos, ¿no? Cuando hay justamente una falta de credibilidad de parte de aquellos que tendrían que tomar decisiones rápidas ya hoy, para evitar justamente el mayor fracaso que tiene la economía de la Argentina, ¿no? Esta debacle permanente a la cual nos están arrastrando de una manera innecesaria, cuando sabemos positivamente, bien claramente, lo hablaba recién un economista como Bogiano, que es uno de los tantos analistas que hay en el país, como lo hacen otros internacionalmente, que nos dicen a veces cuando los consultamos, bueno, mirá que van por el camino equivocado, van a estrellar el barco. Se van a encontrar contra un témpano, contra un iceberg que los va a hacer de goma, los va a partir por la mitad. Y parece, tristemente, que la dirigencia política no termina de entender esta cuestión. La perversidad, ahí se dan cuenta ustedes, ¿no? ¿Por qué planteamos a veces esta falta de estrategia, esta falta de operatividad, de tomar conciencia de que estamos yendo por un rumbo equivocado, por el mal camino? ¿Cómo hacemos para plantearle justamente a la dirigencia nacional, muchachos, paren la mano? Se van a estrellar en serio, vuelvan, empiecen a reciclar las cosas, empiecen a visualizar de alguna manera que el rumbo no es el correcto. Estamos todavía a tiempo, nadie lo sabe,
pero es momento y es necesario tomar decisiones ya, no esperar a mañana cuando realmente no sepamos hacia dónde vamos a ir. Galáctica, Radio y TV Digital.